Bueno, Euge, si te parece, arranquemos más pensando a pensar cómo caracterizamos el momento de nuestros países. Bueno, yo soy de Uruguay y la verdad que hoy el panorama, un poco por suerte distinto a Argentina, es un momento muy esperanzador. Volvió a gobernar el progresismo después de 5 años, tuvimos 15 años en el gobierno, estuvo la derecha y ahora volvimos, así que con mucha esperanza y con ganas de construir. ¿A qué crees que se debió un poco el triunfo o las claves del triunfo del Frente Amplio para esta vuelta después de lo que fueron estos gobiernos neoliberales en Uruguay? Yo creo que la gente estaba cansada y que nuestro proyecto logró enamorar, y en realidad la gente sabe, porque cuando vivió los gobiernos del Frente Amplio, que su realidad cambiaba con los gobiernos progresistas. Entonces me parece que la gente entendió que, bueno, que había que apoyar este modelo, porque en realidad se convenció y logramos volver a enamorar. Y nosotros cuando perdimos, hace 5 años, empezamos un momento de autocrítica, sí, pero que enseguida dijimos que teníamos que estar en la calle, y en realidad se vio que lo que necesitábamos era la unidad. Entonces la clave fue la unidad del Frente Amplio, pensar un programa común y salir con ese programa común a conquistar de nuevo a la gente, porque en realidad fue un voto castigo, si se quiere, y en realidad apoyan nuestro proyecto. A mí lo que me parece interesante de lo de Uruguay, de lo del Frente Amplio, incluso para pensar cuál es el desafío que tenemos hoy en Argentina desde el campo nacional y popular y desde los progresismos o las izquierdas, por un lado esto que vos decís, la necesidad de la unidad, lo cual además en este tiempo se hace más urgente, priorizar la necesidad de la unidad para defender a la gente, digamos, si hay algo que hoy sucede es que todo el mundo sabe lo que pasa en Argentina, porque lamentablemente nos toca tener al primer presidente anarcocapitalista del mundo, que claramente habla de una gran... Para mí no tanto de una derechización de la sociedad argentina, sino más bien de una crisis política profunda, de representación, pero también de programa, de ideas, de organización, hasta de militancias, ¿no? Algo de esto hablábamos en estos días entre los compañeros, y me parece que es un momento donde se necesita la unidad para defender a la gente, pero que también necesitamos en esa unidad renovar la política, ¿no? Sí. Animarnos a renovar la política y sobre todo la forma de hacer política, y en eso lo que me pareció interesante del Frente Amplio es este momento de autocrítica, pero bueno, también la autocrítica tiene que tener un límite, después hay que pasar, como dejar de estar a la defensiva para pasar a la acción. Y ahí la clave, creo que por lo menos visto desde afuera, o también de cómo nosotras construimos políticas desde Ciudad Futura y desde la cercanía, desde el municipalismo, es entender de que la política tiene que hablar menos y escuchar más, y hacer un proceso genuino de escucha de cuáles son las necesidades, los sueños, los anhelos que tiene hoy nuestro pueblo, porque claramente las sociedades han cambiado muchísimo en estos últimos años y tenemos estructuras, instituciones, hasta partidos que claramente no responden a la sociedad en la que estamos viviendo. Sí, sin dudas que por un lado, como una idea de que esto, ¿no? Que la unidad no significa no tener diferencias, sino, bueno, cómo se laudan esas diferencias. No es que en el Frente Amplio no existían diferencias, y los momentos de autocrítica siempre son duros. Me parece que nunca, después de perder un gobierno, siempre entran tensiones. La cuestión está en eso, ¿no? Cómo pensar en el después y estar todo el tiempo mirando para el futuro y decir, bueno, nosotros queremos volver, entonces vamos a trabajar sobre nuestros puntos comunes, porque un compañero nuestro decía, si nos pasamos discutiendo sobre las diferencias, vamos a estar toda la vida discutiendo, pero si nos ponemos a trabajar sobre nuestras coincidencias, probablemente estaremos toda la vida trabajando. Entonces, con esa cuestión es que dijimos, bueno, si seguimos discutiendo no vamos a coincidir en todo, sino cómo pensamos estos puntos comunes. Que parece una frase como, pero en realidad es como la guía que tenemos nosotras y nosotros, porque, bueno, hace a la construcción. Y después, por otro lado, sin duda es que esto que vos decías de bueno, cómo en un momento cuando entras en la lógica de gobierno te vas alejando de la realidad, y por ahí cosas que te parecen que están sobre la mesa, ¿no? Y que es lo que te mueve todo el día, perdés el termómetro de lo que realmente está pasando en la calle, y como la cuestión, ¿no? Esto de seguir teniendo un pie en la realidad y en diálogo con la organización política, con esto que decimos como el pueblo, pero después cuando entras en la dinámica de gobierno eso se pierde, y el Frente Amplio dentro de su autocrítica dijo, bueno, nosotros en realidad ¿qué nos pasó? ¿En qué momento nos alejamos, ¿no? Y empezamos como a ensimismarnos en discusiones y a no dialogar con otros? Me parece que eso también es como la clave.
Y bueno, es un desafío para nosotros ahora, una esperanza muy fuerte, pero también mirando la región, porque no somos ajenos bueno, ahora tenemos a Lula en Brasil, pero con la esperanza de que siga el progresismo en América Latina, porque sabemos que solas y solos no llegamos a ningún lado. Y ahí en eso, para los desafíos de este nuevo gobierno del Frente Amplio, digo, me parece interesante, vos lo decías rápidamente, hay una discusión previa que es para qué queremos volver, ¿no? ¿Para qué se quiere, digamos, ganar las elecciones y volver a estar en el gobierno? Ahí me parece que esto que decíamos antes de la decisión de una escucha activa de lo que le está pasando a nuestros pueblos debe haber dado algunas claves para pensar ahora lo que se viene en el próximo o en el nuevo gobierno del Frente Amplio. Eso. ¿Hay algunas cosas que nos puedan servir como de claves que ustedes, no sé, de lo que fueron los gobiernos anteriores a lo que son las expectativas hacia el futuro de esta nueva gestión? Yo creo que la base es querer transformar la realidad de la gente, ¿no? La gente que está más en la lona, poder transformar su realidad concreta y que se enamoren de un proyecto de país, porque en realidad hay un desafío que sí, un montón de gente elige confiar, ¿no? y deposita su voto, pero nosotros tenemos que seguir enamorándolas de un proyecto de país, ¿no? Entonces creo que el desafío está en, bueno, nosotros nos mueve el deseo de eso, de transformar su realidad, pero ahora cómo seguimos haciendo que entiendan, ¿no? De que no es un voto cada 5 años porque si mi realidad está mal o a mí no me va tan bien, ¿no? Como entonces elijo cambiar, porque es un poco la dinámica que estamos como viviendo, un voto de, bueno, según mi realidad concreta, ¿no? Voy cambiando para que cambie el momento, sino esto, como enamorarlos como de un proyecto de país y de un proyecto político, creo que ahí está como el desafío. Bueno, visto desde este lado, a nosotros nos genera mucha expectativa lo que pasa en Uruguay y también nos da ánimos y nos da fuerza en estos tiempos donde una de las principales batallas también es hasta anímica, ¿no? Emocional de la propia militancia, después de derrotas tan duras y de un gobierno que apela todo el tiempo a una política de la crueldad como forma de disciplinamiento. Y, a ver, en Argentina... bueno, estamos justo dando esta charla o esta conversación a pocas horas del 24 de marzo, una fecha tan sentida para nosotros, y a mí me pasa que, digamos, habiendo nacido y crecido en democracia, empezar a ver y a convivir con determinados rasgos autoritarios del gobierno nacional, pero que también lo van replicando los gobiernos locales, regionales en cada una de las provincias, no deja de despertarme una alarma, ¿no? Respecto a los desafíos que hoy tiene la democracia y demás, pero en el último tiempo y de manera muy rápida hemos visto como, bueno, desde la represión de Bullrich hasta los mensajes que se dan o la utilización de, bueno, acá en Capital Federal, del tren y demás, mandándote mensajes disciplinando a la gente para que no se manifieste, hasta en la provincia de Santa Fe, donde estamos por reformar la Constitución y tenemos un gobernador que dice que quiere eliminar las garantías de la Constitución, o sea, yendo contra el sentido mismo de una Constitución, que las garantías son justamente para proteger los derechos individuales y las libertades individuales frente a quienes en una ocupación temporal del Estado quieren hacer un uso arbitrario de la fuerza. Digo, a mí todo eso uno no lo desconoce, no le genera, digamos, no... Claramente genera muchos temores respecto de los desafíos que tenemos enfrente, pero al mismo tiempo yo creo que desde nuestro campo mirar lo que está pasando en otros países de la región nos tiene que tomar, digamos, o nos tiene que permitir tomar fuerzas para también entender de que esto que hoy se nos presenta como un gobierno tan sólido, que pareciera o lo quieren vender algunos, la verdad que desde mi punto de vista el gobierno de Milei es muy débil, depende de una única variable que es la de la inflación y una supuesta inflación que quedó planchada, pero con aumentos que fueron muy excesivos en los primeros meses de gobierno y con la claridad de que yo creo que la mitad de nuestro pueblo o más hoy está viviendo en condiciones mucho peores y que lo que le está pasando es que no ve cuál es la alternativa, con lo cual no depende tanto de las fortalezas de ellos, porque además una vez que les empiecen a entrar, bueno, venimos del escándalo de Libra y demás, de las estafas que lleva adelante este gobierno, una vez que empiece a quebrarse el gobierno, esto
el desafío mayor, y va a depender mucho la velocidad de cómo se haga este cambio o esta transformación de gobierno, de lo que podamos haber construido del otro lado. Digo, yo creo que en ellos son muy débiles, aunque se presentan muy fuerte, pero que de nuestro lado hay un nivel de fragmentación no digo de discusión, incluso en algunas cuestiones más de disputa o de... Fragmentación me parece que es la palabra más correcta, que nos obliga a esto que hablábamos antes, ¿no? De empezar a dialogar y entender que más allá de las diferencias coyunturales o de los matices, no es tiempo para los personalismos, no es tiempo para las disputas de dirigentes, sino de poner y volver a conectar la política con la vida cotidiana y con las necesidades de nuestra gente. Así que en eso, para mí, lo de Uruguay nos tiene que servir, digamos, como de ejemplo, incluso anímico, como decía antes, para que avancemos en esto, ¿no? No estar pensando solamente en las estrategias de resistencia, sino también de cómo construimos un proyecto que tenga también un cambio generacional en eso. Y acá me parece que es interesante, digamos, lo que vos nos podés aportar o tu mirada con 23 años como dirigente joven, creo que la funcionaria más joven del gobierno de Uruguay, acerca de cómo ves el tema de justamente reconectar o volver a generar entusiasmo en la gente, en la militancia, si es posible, si crees que hay más una crisis de participación y en todo caso a qué está o cuáles son los factores que influyen en esa crisis. Sí, yo creo que estamos ante una crisis de participación que todos la hemos visto. Nada, por un lado, vimos después de la pandemia, ¿no?, que se dio como un fenómeno de la sobreindividualización de las personas y que esto hizo que las demandas en realidad sean como muy concretas y muy personales, ¿no? O sea, todo el tiempo la gente está demandando por su realidad concreta y ya no hay una tendencia a que hay que agruparse, que no, que hay que como que generar esto. Estamos ante una crisis de participación donde el individualismo está muy fuerte y me parece que hay un desafío también, como hay un autor argentino que habla de esto, ¿no?, de que tiene un libro que se llama así, en qué momento la rebeldía parece que se volvió de derecha y todos los proyectos como alternativos los ofrece la derecha. Me parece que ahí hay una cuestión, ¿no?, de pensar que las izquierdas, cuando entramos como en una rosca donde tampoco ¿no?, tenemos como una alternativa y no discutimos ya un proyecto claro, y que lo veníamos discutiendo también con Minera, en el momento en que, bueno, como organizaciones, en realidad parece que el objetivo fuera solamente administrar y el desafío de pensar en cómo en realidad pensamos un proyecto político consistente que enamore a la gente. No sé si me entreveré o se sigue como un poco el viaje, pero en eso me parece que está muy asociado a la participación, porque la gente, si no lo moviliza, si no lo mueve, no participa. Porque si en realidad no lo conmueve el proyecto, no va a tender a agruparse en un mundo que cada vez le dice que se tiene que ir por la suya y defenderse a sí mismo, porque también esto, ¿no?, el descreimiento de la política y de quienes no viven la política, como decíamos ayer, hace que, bueno, que en realidad no entendés por qué la política puede ser transformadora. Y lo que yo pienso, bueno, en Uruguay es como un caso un poco atípico porque en la región lo que se viene viendo es que los jóvenes tienden, ¿no?, a volverse como de derecha, y que por lo menos en Argentina fue lo que nosotros veíamos, como fue a todos los jóvenes votando a la derecha. En Uruguay lo que sucede es que los jóvenes, hay algunos que están votando un poco más a la derecha, pero siguen votando, la gran mayoría vota a la izquierda, pero el desafío está, ¿no?, en esto de, bueno, ahora cómo pasamos a un eslabón más que genere participación. Me parece que esto de generar una estrategia de un proyecto que enamore, eso me parece que es clave. Nosotros, en nuestra organización política, yo soy del MPP, del Movimiento de Participación Popular, y Pepe Mujica siempre nos trae esto, ¿no?, de que nosotros tenemos que ser con razón y corazón, y esto del que nosotros seamos mucho de la racionalidad, pero también del corazón, del sentimiento, hace que generemos participación, por eso me parece que es como importante. Pero bueno, tenemos un desafío en un contexto regional donde avanzan las derechas, de que la participación se vuelva hacia nuestro lado, ¿no?, como acumular políticamente, en el sentido de que se sume más gente porque cree en un proyecto. Pero para eso tenemos que generar el proyecto, así que es como un desafío. Me surgen un montón, se me abren como muchas ventanas de lo que estás diciendo. Vuelvo a esto de la pandemia, porque me parece que reflexionamos poco de la pandemia, como que nosotros mismos decimos, bueno, como que fingimos demencia, pero yo creo que supuso transformaciones muy importantes en nuestra sociedad. Y hacia las organizaciones políticas también, que eso no lo discutimos. Y hacia las subjetividades, en los términos en los que vos decías. Y en eso me parece que, si bien yo digo que creo que no creo que la sociedad argentina se haya derechizado de la noche a la mañana, sí, claramente somos una sociedad profundamente neoliberal.
digamos, pero en términos mundiales, digo, ninguno de nosotros y de nosotras puede negar o adjudicarse no estar atravesado por la lógica y por el ethos del neoliberalismo en nuestras vidas. Y eso me parece que es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho más desde las izquierdas o desde los progresismos, ¿no? Porque pensamos, o por lo menos yo creo que una autocrítica que veo a las primeras olas de los gobiernos progresistas en América Latina es que digo, si bien tuvimos gobiernos populares, eso no quiere, y no gobiernos claramente neoliberales, eso no quiere decir que hayamos sido capaces de combatir o de generar, digamos, una alternativa en la forma de pensar, de sentir y de ser a la que se nos impone en el neoliberalismo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, el neoliberalismo, lo decía Margaret Thatcher muy claramente, la economía es la herramienta, el objetivo es el alma de las personas y es generar justamente esa ruptura de la sociedad en la cual todos nosotros somos un conjunto de individuos que estamos compitiendo unos con otros para ver cuál tiene éxito. Y en ese sentido me parece que desde una deuda o un pendiente que tenemos desde nuestros proyectos es, bueno, ¿qué alternativa le generamos también a la sociedad en términos incluso de imágenes de futuro para resolver nuestros problemas de la vida cotidiana, pero también qué horizontes de felicidad? Y yo recuerdo que una vez Pepe Mujica dijo muy claramente de que ningún proyecto de izquierda puede atarse a pensar o a proponer un proyecto en el cual la felicidad esté solamente atada a la capacidad de consumo. Digo, primero porque eso tiene limitaciones ambientales en nuestra forma de entender la política, económicas, que le ponen límites a los propios programas de gobiernos progresistas, pero también me parece que filosóficas, éticas, políticas, en un mundo que además no es el del siglo XX, donde quizás vos proponías la idea vinculada de el consumo o el acceso a determinados bienes y servicios, y eso más o menos se podía dar. Digo, nuestros viejos pudieron quizás construirse una casa propia. Hoy para nuestras generaciones, excepto que la heredemos, es impensable tener una casa propia y hasta se hace muy difícil hoy alquilar. Digo, entonces ya la idea del consumo en el siglo XXI está mucho más atada al deseo de consumo, lo cual genera también todo el tiempo un nivel de frustración muy grande y que yo creo que también explica las crisis de salud mental que estamos viviendo transversalmente en todas las sociedades. Y en eso me parece que desde nuestro campo no lo discutimos lo suficiente o no pensamos o hay que ponerle como más energías a traducir todos estos debates a, bueno, una propuesta política en la cual las nuevas gestiones de gobiernos progresistas nos animemos a pensar o a ofrecer otros horizontes de felicidad de nuestro pueblo, que para mí particularmente tienen que ver más con la idea de la comunidad organizada, de hacer pie en otras experiencias de gestión de la vida en común, pero también en un aporte enorme que tiene para hacer el feminismo. Y ahí te quiero llevar a ver cómo lo pensás vos, porque me parece que las feministas, digamos, hay como una idea o toda una discusión acerca de, bueno, pensar por un lado lo que es las agendas de género, digamos, como si fuera un pliego reivindicativo de los derechos que aún nos faltan, que es válido, pero también las que pensamos que el feminismo en realidad es un proyecto político en sí mismo, ¿no? Porque ofrece una forma de ver, de pensar, de sentir y de vivir este mundo de manera alternativa. No sé cómo lo pensás vos, cómo lo vivís, cómo lo experimentan también ustedes en su propia organización. Cuántas cosas, me quedé pensando un montón de lo anterior y ahora todo esto. Voy a volver a penitas para atrás, bien rápido, de esto de que, nada, esto como, y que va atado a la cuestión de, bueno, en realidad llegar al gobierno no es el fin en sí mismo de las organizaciones, no puede ser, entonces hay un desafío, ¿no? En esto que vos hablabas de las olas progresistas que hubieron, cómo no logramos enamorar de un proyecto, y eso me parece que es clave y que lo tenemos que seguir mirando para adelante. En realidad no podemos quedarnos solamente en la administración, sino tenemos que entrar como en las casas y entender qué es lo que se está haciendo con esas transformaciones y esto, como convencer de un proyecto de vida, que es lo que al fin y al cabo estamos como militando y haciendo. Eso como por un lado. Después, perdón que esté como desordenada, pero me quedaba como esto de que también tenemos que discutir cuando hablamos de la participación y de los jóvenes, bueno, en qué andan los jóvenes hoy, si en realidad nuestras organizaciones no responden a otras lógicas y cómo hacemos de que, si queremos esto, ¿no? En esto que hablamos como del enamoramiento o hacer creer en la política,
que capaz que tenemos que reinvertir las formas y que en realidad es algo que venimos diciendo mucho y que nadie tiene la respuesta, o sea, yo tampoco la tengo, me encantaría tenerla, pero me parece que tenemos como que seguir poniendo sobre la mesa de qué forma o cuáles son los planteos políticos y ¿no? si responden a las demandas que tienen los jóvenes hoy en un mundo que cada vez es más de consumo y que hoy los jóvenes solamente se preocupan, o sea, hablamos el otro día con la compañera, es como la cuestión ¿no? de hacer plata, hay que tener otro trabajo, pero ¿para qué en un momento si en realidad no se te puede ir la vida solamente en el consumo? Entonces me parece que tenemos que poner otras discusiones sobre la mesa porque tenemos que ver la realidad de estos jóvenes para poder ofrecer un proyecto como alternativo. Y esto que traías ahora, volviendo a lo del feminismo, me parece que tenemos, que tenemos que pensar en esto, ¿no? De que no solamente hacer políticas de género, sino que también es una cuestión de batalla cultural hacia afuera y hacia adentro de nuestras organizaciones, de cómo construimos un proyecto político feminista que no es solamente esto, no se puede redundar en las leyes, sino que es una forma de cambiar nuestras formas de relacionamiento, y también creo que nosotros estamos viviendo hoy una avanzada antifeminista muy fuerte y que nos deja como en un embrete complicado, porque tenemos que estar todo el tiempo defendiendo cosas que son importantes, porque no podemos dejar que nos avasallen nuestros derechos, y entonces cuando se ponen en duda derechos conquistados tenemos que salir a defenderlos, pero también cómo nosotras tenemos que marcar la agenda de los temas que queremos empezar a discutir para construir este proyecto feminista. Como una discusión un poco, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo seguimos defendiendo porque nos ponen en ese lugar todo el tiempo, pero nosotros queremos discutir un proyecto, ¿no? Feminista y una como otra realidad, y cómo no podemos a veces avanzar en las discusiones. Nosotros en tema de cuidados en Uruguay estamos muy, ¿no? Nos queda como muchísimo por avanzar, pero todo el tiempo parece que tuviéramos que estar discutiendo sobre la defensa a las víctimas de abuso sexual, un montón de cosas que están conquistadas y que ¿no? Tenemos que ir como revisando y no nos permiten dar otras discusiones. Y bueno, yo creo que hay un desafío en esto, en pensar que a veces no es solamente conseguir la política pública, sino que es después pensar en un proyecto transformador para hacia afuera y también hacia dentro de las organizaciones. Sí, vinculo esto que veníamos hablando, a mí me gusta mucho Rita Segato, y Rita dice esto, ¿no? De que nunca como en este tiempo hemos tenido las mujeres, las disidencias, las diversidades sexuales, tantas leyes, tantas instituciones. Bueno, ahora en el Estado argentino con una regresión muy grande, con la eliminación de todos los ministerios, las secretarías y demás. Ayer lo planteaban, la única provincia que sostuvo un ministerio de género es la provincia de Buenos Aires, pero digo, así todo, en los últimos años habíamos avanzado muchísimo en términos de alguna manera, reconocimiento del Estado, en términos normativos, institucionales y demás, para poder proteger la vida y la libertad de las mujeres. Pero así todo, digamos, los niveles de crueldad sobre nuestros cuerpos van en aumento. Y entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Digo, cuando incluso teniendo estos niveles de conquistas en los derechos civiles, laborales, en el reconocimiento estatal, todavía falta. Y me parece que en esa Rita, o sea, todos los que leyeron a Rita y los que no vayan a leerla porque yo estoy haciendo, está mal lo que estoy haciendo, Rita lo explica de manera maravillosa, pero la pregunta que nos plantea ahí es, bueno, también esto de cuánto depositamos en el Estado para que resuelva todos nuestros problemas de convivencia en la sociedad, y si no es necesario mirar o poner también el foco, e incluso desde nuestras militancias políticas, una dedicación especial en lo que es la construcción más de la comunidad. Digamos, que si nosotras y nosotros no trabajamos en una construcción de un nuevo tipo de vínculo, acá en el presente humano, en estos casos tiene que ver con la igualdad de género, pero en todos los términos de igualdad entre las personas, va a ser muy difícil que querramos solamente resolver desde una política de arriba hacia abajo una forma distinta de vivir y de vincularnos. Entonces, a mí esto me gusta mucho porque en nuestro proyecto político en Ciudad Futura hay una hipótesis vinculada al municipalismo muy fuerte, que tiene que ver, por un lado, en lo que hablábamos antes, ¿no? La necesidad de profundizar la democracia con mayores niveles de participación popular, de acercar las decisiones a donde se viven las consecuencias que van a tener esas decisiones, pero también como la posibilidad de empezar a materializar otros modos de producción, de hacer cultura, de gestionar la educación, de transformar los sistemas productivos, de pensar el consumo también o el mercado de otra manera, con otros vínculos. Entonces,
creo que ahí hay una tarea hacia adelante que tiene que ver cómo desde las esferas estatales o cuando se recupera el poder del Estado, pensamos una construcción de las políticas públicas que tengan un protagonismo mucho mayor de nuestro pueblo, para la defensa de esas políticas para cuando se pierda alguna elección, pero además para poder encontrar en esa comunidad organizada algunas claves o herramientas de cómo pensar la réplica al nivel de la política pública. Y ahí es donde yo creo que el feminismo tiene mucho para aportar, porque digamos, nosotras justamente lo que venimos a cuestionar es una forma de entender el poder, el ejercicio del poder y la construcción del poder, y no solamente, como decíamos antes, como un conjunto de políticas públicas. Y creo que si nuestras democracias hoy están en crisis, es porque le falta feminismo, porque le falta política feminista en estos ámbitos también de decisión, poder, digamos, priorizar la cooperación por sobre la competencia, la reciprocidad, la escucha activa. Digo, muchas de estas cosas que nosotras decimos son prácticas feministas, en realidad, que nosotras desde el movimiento de manera transversal lo venimos haciendo, y justamente como nuestro enemigo entiende que ahí radica una posibilidad de transformación de todas las esferas de los vínculos humanos, es que recibimos el ataque que recibimos, ¿no? Entonces, como, digamos, para ya ir cerrando esta conversación, ¿cuáles te parece que son a vos los desafíos que tienen nuestras democracias a nivel mundial, pero sobre todo en nuestra región, para pensarse a futuro? Es un preguntón, creo que también es un poco el eje de este encuentro, ¿no? Y venimos discutiendo como mucho sobre eso. Hablamos de que estamos como en crisis, y muchas de nuestras democracias en realidad se encuentran en crisis, y ahí me parece que bueno, que la cuestión está planteada en esta de la esperanza. Nosotros lo que vemos es que hay un poder económico muy fuerte, que en realidad es lo que mueve, ¿no? y cada vez está como más presente en algunos lugares de la región, que es lo que termina como mandando, y nosotros el poder que tenemos es el poder del pueblo. Entonces nuestro desafío tiene que estar en pensar esto, ¿no? Cómo construimos una esperanza, porque lo único, pero bueno, un poco sí, porque hay poderes que no tenemos y que nunca vamos a manejar. Para construir democracias sólidas necesitamos convencer a nuestro pueblo, y me parece que bueno, que un poco el desafío está en pensar en proyectos sustentables, en esto que hablábamos, ¿no? De no pensar solamente en la administración, sino en un proyecto, y bueno, y creo que el desafío está en seguir pensando cómo construir esa esperanza con la especificidad de nuestros de cada país, pero también mirando en un contexto regional y construyendo en conjunto, porque como decíamos hoy, sabemos que solas no llegamos a ningún lado. Yo creo que, no sé si a ustedes les pasa en Uruguay, pero yo creo que, digamos, por lo menos una autocrítica de este último tiempo en Argentina es que hemos defendido mucho la democracia en abstracto, ¿no? Y que de la pandemia esta parte también es como que la política profundizó una esfera que para la gente se ve como un simulacro, ¿no? Y que para mí, incluso para el tema del voto de los jóvenes, yo disiento con esta, o sea, con la idea de totalizar la idea de que los jóvenes hoy se vuelcan más a proyectos de centro derecha y demás, porque por ejemplo en la ciudad de Rosario nosotros tenemos un apoyo de los jóvenes, no solamente a nivel de participación, sino de acompañamiento electoral muy grande, e incluso muchos de ellos nos votaban a nosotros, un proyecto que viene de los movimientos sociales, territoriales, más de izquierda, y quizás lo votaron a Milei a nivel nacional, y uno mira eso y dice hay una contradicción enorme, ideológica, pero yo creo que también ahí hay para la sociedad que no está sumergida en los debates políticos como lo estamos quienes estamos en la militancia activa, los razonamientos por ahí son mucho más simples, es lo que aparece como lo más genuino, ¿no? Es como en realidad un rechazo a esa política que se volvió profesional, de carrera, que ya perdió muchas veces el sentido, entonces aparece esto como una distancia muy grande entre lo que se anuncia y lo que efectivamente después la gente ve en su vida cotidiana, o el impacto que tiene esa decisión política, que ahí hay una desconexión enorme, y por otro lado eso que nos llevó incluso a nosotros durante mucho tiempo estar defendiendo esto, una idea de la democracia que cuesta corporizarla, que cuesta materializarla, que cuesta, digamos,
poder ejemplificarla en el día a día de nuestra vida, y que en Argentina, después de 40 años, tiene deudas enormes. Digo, la cantidad de pobres que tenemos en Argentina es una deuda, pero la cantidad también de compañeros y compañeras que no tienen acceso al agua potable o a los alimentos en un país que produce alimentos son claramente deudas de la democracia, que en algún momento se nos vuelven en contra cuando nosotros nos aferramos a la idea de la defensa de una democracia que nos termina poniendo en una posición conservadora, ¿no? Entonces creo que para hacia adelante y hacia futuro, no sé si es tanto radicalizar los discursos, sino más bien profundizar nuestras prácticas transformadoras. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en las democracias latinoamericanas, y el segundo es animarnos a darle poder a la gente. Yo creo que la política en muchos casos se alejó tanto del territorio o perdió tanto el territorio que le teme lo que la gente puede llegar a sentir. Entonces se autoconvence de que la gente es de derecha y no le sale a consultar y no propone una consulta popular para decir qué piensa la sociedad argentina respecto del acuerdo con el FMI. Y cuando lo hacen algunas consultoras privadas, como se mostró en las últimas semanas, es claro que es mayor el rechazo de la sociedad argentina a los acuerdos como en el FMI. Pero bueno, estaría bueno que desde nuestro lado y desde nuestro campo nos animemos a confiar más en nuestro pueblo y a darle más herramientas para generar más poder de abajo hacia arriba y de la periferia al centro para transformarlo todo. Bueno, sin dudas. Así que los desafíos de pensar qué democracia vamos a construir en la región es muy fuerte, así que trabajaremos en ello y estamos discutiendo. Allá vamos.